Buenos días, hoy es jueves 8 de abril del año 2021. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. El tema electoral. Estamos pidiendo opiniones de las personas que siguen de cerca, de los estudiosos de la política ecuatoriana, de la política regional, internacional, los acontecimientos que se han dado en la segunda vuelta electoral de esta nueva campaña. Para conocer sus puntos de vista, estamos saludando y dando la más cordial bienvenida al abogado Jaime Chuchuca Serrano, académico, escritor, filósofo, sociólogo. Jaime, buenos días, gracias por aceptar la invitación. Queremos conocer cuál es su lectura de esta segunda vuelta electoral que concluye el día de hoy. Luego viene el silencio electoral hasta el próximo día domingo. Jaime, mucho gusto nuevamente a los medios de comunicación. Un saludo muy especial a los periodistas críticos, sobre todo, que continúan en esta labor tan aguda frente a los problemas políticos de nuestro país. En esta segunda vuelta me parece que se han evidenciado algunos cambios en las estrategias políticas. Sin embargo, hay una continuidad conservadora dentro del sistema electoral y del sistema del Estado. Si bien podríamos nosotros observar las dos candidaturas con dos cambios fundamentales, empecemos por la de Arauz, que se han venido acercando mucho más al Fondo Monetario Internacional, a las transnacionales, y empezaron ellos sospechosamente las reuniones en Estados Unidos, recordemos, ¿no? Con el FMI, las transnacionales y algunos grupos promineros. Incluso Rabascal se reunió con el Comité Minero Ecuatoriano, garantizando la explotación futura de los megaproyectos y los medianos proyectos. Entonces, esto quiere decir que el llamado progresismo correísta empezó con un giro hacia la derecha, mientras que Lazo, por su parte, empezó queriendo cautivar el público joven, sobre todo los segmentos de la votación de Hervas. E incluso también al transcurso de algunos días incluyó algunas de las propuestas del movimiento indígena y también del sector de la juventud, y cambió incluso hasta su imagen. Eso fue parte de su estrategia comunicacional. Sin embargo, la propuesta neoliberal del señor Guillermo Lasso no cambió un solo milímetro, e incluso más acercamientos con el gobierno. Y aquí la manzana de la discordia fue quién está más lejos del gobierno de Lenín Moreno, evidenciándose incluso en las últimas semanas como el señor Arauz había trabajado directamente en el gobierno de Lenín Moreno hasta el año 2020, cuando se le compra la renuncia e incluso percibe la compra de la renuncia sobre los $27,000, ¿no? Y había ganado en 2006 sin tener registrado el título en el CENESID, etc. Ese tema le golpeó, Jaime. Me parece que, sobre todo en las clases medias y en la juventud que está desempleada y está buscando un trabajo en el Estado y sabe lo difícil que es ingresar en el Estado, con concursos que a veces están manipulados, maniatados y que tienen ya ganadores, incluso antes de que salgan las convocatorias. ¿Cómo se puede explicar la formación académica del señor Arauz? Porque hay denuncias que han circulado en los últimos tiempos señalando que sus estudios son sospechosos, al menos. El tema de los estudios, por lo menos, yo no pongo duda, pero sí pongo duda en el tema administrativo. Hemos participado en varios concursos y sabemos que las exigencias básicas es tener registrado el título en la Secretaría Nacional, en aquel entonces en el UNESUP. Uno sin tener registrado su título ahí no participar, porque además tenía que sacar un certificado para participar directamente en los concursos. Y él tiene registrado su título apenas en el año 2010 y su concurso fue en el año 2006. Es decir, que estuvo trabajando desde el 2000
hasta el 2009, que es nombrado director del Banco Central sin tener registrado su título efectivamente en la CNC. Y eso es lo que ocurrió, y él lo sabe. Bueno, Jaime, durante el correísmo se cometieron barbaridades, ¿no? Se entregaron títulos de la noche a la mañana, salieron hasta con PhD. Y eso es lo que sucedió con los hermanos Alvarado, ¿no? Los hermanos Alvarado y familia, 5 personas, padre, madre y 3 hermanos Alvarado, sacaron un título de PhD en la Universidad Nacional de Loja sin que esa universidad con esos títulos y con una sola tesis. Y en el mismo periodo, estando en funciones, el señor Glass también se graduó con una tesis copiada. Entonces, esta ha sido una tónica, además, si recordamos el caso del señor Pedro Delgado, que era director del Banco Central sin tener título de tercer nivel. Entonces, hay varios de estos casos que se repitieron también en el gobierno de Moreno, si nos acordamos, por ejemplo, de la señora Ocles, que era jefa de riesgos, me parece, y ella estuvo encargada de hacer canastas y algunos insumos, y quien tenía un alto cargo del Estado sin tener tampoco título de tercer nivel. Entonces, frente a esto, la juventud, los profesionales, la mano de obra altamente calificada, el sector intelectual ecuatoriano participa en concursos donde hay 1000 participantes, existen cientos de concursantes y se les pide todos los papeles y ellos pierden, son declarados los concursos desiertos, mientras que otras personas son apadrinadas y privilegiadas. Usted mismo, Jaime, está participando actualmente en un concurso para la cátedra en la Universidad de Cuenca. Sí, tiene que someterse, tocayo, le cuento, a yo he todas participado, las reglas. he participado en decenas de concursos y en realidad cuáles son las características de participar en el Estado. En universidades públicas, en universidades privadas, en la función judicial, en el Consejo Nacional Electoral y en múltiples instituciones donde uno ha presentado carpeta, siempre existen problemas. Se le descalifican títulos, se le bajan certificados, en la prueba se le califica con menos puntos, en la entrevista a veces es la que manda todo en el puntaje, se cambian reglamentos a última hora, y hay personas que son apadrinadas. Entonces, eso sucede en las instituciones. Lo sabemos a ciencia cierta y por experiencia propia, Jaime. Jaime, ¿y usted qué piensa de las encuestas? Las encuestas que se han difundido en esta segunda vuelta electoral sobre las candidaturas del señor Lasso y del señor Arauz. Dicen las encuestas que Lasso está subiendo y el señor Arauz está estancado o bajando. ¿Qué criterio tiene usted? Sí, Jaime, en realidad, si hacemos una lectura de las encuestas, incluso de las 19 encuestadoras acreditadas en el Consejo Nacional Electoral y de las encuestadoras correístas, se revela claramente un estancamiento y en algunas un leve crecimiento de Arauz, a pesar de haber tenido el escenario electoral más favorable para arrancar en la segunda vuelta, tanto porque el 69% del electorado ecuatoriano es un electorado de centro izquierda y tanto porque empezaron de manera primera la segunda vuelta. Ellos fueron los que primero arrancaron la campaña electoral frente a la disputa que se mantenía entre Yacu Pérez y Guillermo Lasso, sobre todo por las inconsistencias numéricas, las denuncias de fraude y claro, las múltiples sospechas que despertó el Consejo Nacional Electoral. Ellos empezaron primero la campaña electoral y aparte de eso, no logró despegar. Y aparte es por su giro hacia la que comentaba al inicio, porque siendo un 69% del electorado entre el centro hacia la izquierda en el Ecuador, las primeras reuniones que se empezaron con el Fondo Monetario Internacional, con el Comité Minero, con las transnacionales, con los casos de corrupción, incluso del mismo señor Arauz, las múltiples denuncias contra el correísmo, ha hecho que se estanque la votación de Arauz. E incluso una de las encuestadoras correístas, perfiles de opinión, apenas le sube 5 puntos, desde la primera a la segunda vuelta, de 32 a 37.
y Lazo sube de 19,74 al 30%, es decir, sube 11 puntos, ¿no? Entonces, esta diferencia es muy grande en el marco del incremento electoral, del porcentaje electoral. Sin embargo, yo en lo personal no creo que en esta última semana pueda haber cambios muy bruscos, a menos que ocurra algo completamente Extraordinario. sensacional, un extraordinario, algún caso fortuito para que hasta el día domingo la votación cambie en uno u otro candidato. Me parece que se va a mantener, incluso así sea apretado en algunos lugares, y sobre todo en la región costa. En el litoral, el correísmo tiene una elevada votación. Recordemos que sacó el 42% en el Guayas, 52% en Manabí, dos de las provincias con mayor votación. En Esmeralda igualmente tuvo una votación sobre el 40%, al igual que en Santo Domingo, aunque el CNE le pone, me parece, en la sierra, pero bueno, por cultura, Santo Domingo en realidad estaría también considerada dentro de la región litoral. Lazo tiene para ganar mucho más en la sierra y en la Amazonía, pero el número de los electores, aunque incremente el porcentaje electoral, no le implica tener una victoria necesariamente. E incluso en algunas provincias donde posiblemente el correísmo en las elecciones del año 2017 triunfó abrumadoramente, como por ejemplo Azuay, Loja, son dos provincias donde el de Lazo se está aumentando. Una de las provincias, por ejemplo, en la costa, donde el correísmo, tanto en el 2017 como ahora, mantiene una muy buena votación, es el Oro. En el Oro Arauz tiene un porcentaje electoral sumamente grande. Entonces, hay que ir viendo en realidad que la votación dura del correísmo ahora se ha regionalizado, sobre todo en la costa. A pesar de que tenga alguna buena votación también en otras provincias, como Imbabura, Bolívar, son dos provincias donde tiene alta votación el correísmo en la sierra. Y en la Amazonía, obviamente producto de la votación también de Pachacuti y de Yacu Pérez, no tendrá un elevado incremento Arauz, ¿no? Y el Problemas que Jaime, despertaron la primera electoral alrededor del fraude. Jaime, ¿y el voto nulo es opción para el país? Puedo yo dar mi criterio personal alrededor del nulo, que en realidad en una u otra posición nosotros podríamos calificar la estructura económica política alrededor de Arauz o de Guillermo Lazo. Yo creo que entre los dos se conectan en múltiples cosas. A pesar de que los sociólogos han dicho que son dos modelos enfrentados, dos modelos políticos frente al neoliberalismo, frente al progresismo, yo creo que tienen múltiples conexiones. El correísmo aprobó leyes, por ejemplo, de flexibilización laboral, que golpearon muy duro al sector de los trabajadores. Y en eso se conecta Guillermo Lazo y Arauz. Aprobaron incluso la venta de algunas empresas públicas, como por ejemplo EQ2, y en eso se conecta muy bien. 48 gasolineras en la época del correísmo. Y también el señor Lazo está promoviendo la venta de las empresas públicas. El endeudamiento agresivo con Estados Unidos y China. Y sobre eso también Guillermo Lazo está muy afectado en la propuesta. Dos de los grupos élite, de los grupos que acumulan capital, de los grupos que han manejado frecuentemente el Estado. Y en eso también se conectan los dos. Y en el caso de la votación, del voto nulo, generalmente es un voto radical cuando el poder, el sistema electoral, el sistema político, no deja pasar a posiciones y a candidatos alternativos. El voto no y el voto nulo son muy similares. Estaba recordando yo, por ejemplo, en la dictadura de Pinochet, cuando los sectores alternativos y de izquierda llamaron a votar no, para que no continúe la dictadura de Pinochet en Chile. Y habían los mismos criterios de parte de los pinochetistas que decía vota bien, es decir, vota. Una consigna muy parecida a la que utilizan ahora los sectores que apoyan a Guillermo Lazo. Votarás bien, vota por Guillermo Lazo. Sin embargo, la votación nula es un voto radical frente al sistema electoral,
al Consejo Nacional Electoral y a dos propuestas, gane quien gane, abrazar mutuamente por debajo de la mesa, precisamente por los intereses privados y los intereses económicos y de obra pública, los carteles de la obra pública que han dirigido el Estado ecuatoriano. Bueno, Jaime, faltan 3 días para las elecciones del próximo día domingo 11 de abril. ¿Puede haber sorpresas o no? En este país siempre hay sorpresas, estimado Jaime. Una de esas sorpresas que se pueden presentar es la del Consejo Nacional Electoral. Algunos dicen que la sorpresa va a ser el nulo. El nulo yo creo que va a estar entre el 20 y el 25%, pero esa no va a ser la sorpresa. La sorpresa va a ser en realidad de los resultados del Consejo Nacional Electoral que promueva el día domingo, hacia cancha o hacia otra cancha, dando la votación del Consejo Nacional Electoral. Recordemos que por lo menos miembros dentro del Consejo Nacional Electoral tiene ahorita 12 y el correísmo por lo menos tiene acercamiento con 2 miembros de 5, ¿no? Entonces la votación del Consejo Nacional Electoral es muy determinante el conteo el día domingo. Por boca de Diana Tamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral, a las 19 horas, el día 11 de abril, vamos a tener los resultados. Habrá que esperar a ver si es que el 11 de abril, a esa hora, vamos a tener los resultados. Bueno, Jaime, esperemos a ver qué sucede el día domingo 11 de abril. Gracias, Jaime, por el libro, por su libro, de su autoría, Capitalismo Pandémico, la fractura del metabolismo universal, y ya está a la venta. Sí, tocayo. Es distribuyendo ahora en todo el país y está ya en la ciudad de Cuenca. Nos demoramos un poquito, está en 3 librerías, en Palier y en Librería Continental. Hasta mientras seguiremos comunicando las otras librerías para los próximos días. Hemos circulado una reflexión filosófica de índole político, sociológica e incluso algunos artículos periodísticos en este nuevo libro que hemos denominado Capitalismo Pandémico, por características nuevas dentro de la estructura socioeconómica del capitalismo. Y bueno, queremos compartir con la ciudadanía los intereses del público en general en el Ecuador esta nueva obra para uso y cultural. Bien, tenemos problemas, Jaime, con el Internet, pero ya está a disposición del público. Reitero, esta obra valiosa para los estudiantes universitarios, para los investigadores, para los estudiosos, Capitalismo Pandémico, de Jaime Chuchuca Serrano. Lo pandémico es un conjunto de conceptualizaciones filosóficas, sociológicas, políticas, económicas, ambientales y, en última instancia, médicas. La emergencia de la pandemia trajo un impacto perverso en los grupos socioeconómicamente vulnerables, porque para ellos no había políticas consolidadas en salud, educación, seguridad y economía. Gracias, Jaime. Desde siempre y hasta siempre. Muchas gracias. Un saludo, estimado Jaime, y a toda la audiencia.